Hola, de vuelta nos volvemos a encontrar. Mi nombre es Marcela, soy profesora de química del Instituto Tecnológico Superior Arias Valparda de Montevideo, Uruguay, y nuevamente queremos acercarles otra pequeña contribución a lo que hemos venido trabajando en nuestro curso para que quienes quieran reforzar sus conocimientos puedan en el canal encontrar la ayuda necesaria. Como siempre, voy a empezar compartiendo pantalla. Bueno, y acá vamos. En el día de hoy vamos a trabajar el etiquetado de los alimentos. Para eso vamos a hacer una breve reseña de lo que estuvimos trabajando en el video anterior. Trabajamos la parte de alimentación y de nutrición. Diferenciamos los conceptos de alimento y de nutriente, recordando que cuando nosotros nos alimentamos, o sea, cuando ingerimos comida, nosotros ingerimos alimentos. Esos alimentos contienen, entre otras cosas, los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Por eso cuando nos alimentamos hablamos de un proceso voluntario, mientras que cuando hablamos de que nos nutrimos, hacemos referencia a un proceso que es involuntario e inconsciente. No estamos continuamente pensando en, bueno, comí un pedacito de chocolate, ahora nuestro cuerpo va a sacar de allí las grasas, va a sacar los azúcares van para allá, las grasas para acá. No es eso lo que hace el cuerpo lo hace mecánicamente, porque es un proceso involuntario. Recordemos también que definimos nutriente como toda sustancia que el cuerpo necesita ingerir para su normal funcionamiento. Y dentro de los nutrientes vamos a encontrar 6 grupos. Esos grupos son las proteínas, los glúcidos, los lípidos, el agua, los minerales y las vitaminas. También vimos que según el procedimiento mediante el cual ese alimento llega a nosotros, es decir, a los consumidores, es que los vamos a clasificar. Por un lado vamos a encontrar los alimentos naturales, que son aquellos que los encontramos tal cual vienen de la naturaleza, más allá de que en algunos casos tienen un mínimo de procesamiento porque fueron lavados o fueron cortados, pero lo fundamental es que no contienen sustancias agregadas. Y como no contienen sustancias agregadas y provienen de algo de la naturaleza, su vida útil es muy corta. Al cabo de pocos días, y más si no los tenemos en la heladera, se van a empezar a descomponer. Esa es una de las pautas que cuando miramos un alimento y observamos su vida útil, vamos a poder decidir en su clasificación. También vamos a encontrar los alimentos procesados, que son aquellos que, a diferencia de los naturales, algo se les agregó cuando se procesaron. Es decir, que pasaron por algún tipo de fábrica en el cual se le agregaron algo y eso tiene que ser debidamente informado al consumidor. Eso que se le agrega pueden ser grasa, sal, azúcar o algún tipo de aditivo, como por ejemplo un conservante. Acá tenemos un ejemplo de que si nosotros consideramos un alimento natural como por ejemplo las frutas, un licuado o un jugo de frutas al cual le agregamos azúcar, por ejemplo, va a ser un alimento procesado. Pero si además de eso le agregamos otros aditivos que mejoran su apariencia, que son más apetecibles para quien los va a consumir, entonces hablamos de un alimento ultraprocesado y que se diferencia de un alimento natural fundamentalmente por el tiempo de vida útil, porque es un alimento que perdura en el tiempo, o sea que de repente un mes lo podemos tener guardado. Eso es lo que habíamos visto en el video anterior. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de alimentos procesados o ultraprocesados, el consumidor, que somos en definitiva nosotros,
tiene el derecho de saber qué es lo que está ingiriendo, porque entre otras cosas, cuando un alimento está sometido a un proceso en el cual se le agregan cosas, químicamente va cambiando. Y no olvidemos que esos nutrientes son sustancias, o sea que su química nos importa porque los necesitamos como tal para nuestro funcionamiento. Es decir, que si van cambiando, su calidad nutricional también lo va haciendo. Por lo tanto, la calidad nutricional de un alimento ultraprocesado no es la misma que la de un alimento natural. Esto no quiere decir que sea malo, sino que cuando nosotros lo vamos a ingerir, tenemos que conocer cuál es la realidad de ese alimento. ¿Y cómo hacemos para conocerla? Como lo dice allí, todo alimento que se comercialice envasado en ausencia del cliente deberá ser rotulado. ¿Qué entendemos por rotulación? Más allá del color del envase con el cual se diseñe para que sea atractivo el alimento, o el tipo de letra que se use, o la imagen que acompañe, o la marca en sí del producto, además de todo eso, el envase tiene que contener cierta información. Hay muchas cosas que tienen que tener, pero fundamentalmente nosotros como consumidores básicos tenemos que fijarnos en 3 cosas. Primero, la fecha de vencimiento, porque eso nos da una pauta de cuándo fue elaborado y además si es un alimento natural o ha sido procesado, o qué tan procesado fue, la información nutricional y si tiene exceso de nutrientes. Esas 2 últimas partes son las que se van a ver en el envase en distintas partes del mismo. En la información nutricional nosotros la vamos a encontrar en general en la parte de atrás, en la parte inversa de ese alimento, y va a indicar una serie de cosas que ahora a continuación se les voy a mostrar mejor. Y lo otro, que eso es relativamente nuevo en nuestro país, es una ley que entró en vigencia el 1 de marzo de este año, del 2020, y que está regulada en el decreto 272/018 del 29 de agosto del 2018, establece que si ese alimento tiene un exceso de nutrientes, recuerden que cuando nosotros hablamos de nutrientes, nos referimos a alguno de esos 6 tipos que vimos, pero en particular, esta regulación tiene que ver con 3, con el exceso de sodio, el exceso de azúcares y el exceso de grasas, y en particular las grasas saturadas. Recuerden que el hecho de que en un envase aparezcan estos hexágonos no quiere decir necesariamente que ese alimento no sea bueno para nosotros. Esos hexágonos que aparecen son una advertencia de que tiene demasiado de ese nutriente. Si nosotros vamos a consumir una galletita salada, por ejemplo, es evidente que si es salada va a tener un exceso de sodio, o las cosas dulces van a tener un exceso de azúcar. Y eso no necesariamente, repito, tiene que ser algo malo. Solo que, por ejemplo, si vamos a consumir una galletita salada y tenemos problemas de retención de agua o de hipertensión, ese alimento no es conveniente que lo ingeramos porque va a aportarnos más sodio, lo cual va a agravar esa dolencia que podemos llegar a tener. Si vamos a consumir algo dulce, no quiere decir que eso sea necesariamente malo, pero si sufrimos de alguna enfermedad como por ejemplo la diabetes, esta es una importante forma de enterarnos que contiene algo que nos puede perjudicar. Pero aunque no tengamos esa enfermedad, el exceso de azúcares no siempre es conveniente, porque recuerden que los azúcares, como las proteínas y las grasas, aportan energía a nuestro cuerpo, y los azúcares son los que más rápidamente lo aportan. Y como toda materia prima que llega a nuestro cuerpo, en esa fábrica de la que hablábamos en el video anterior, si llega mucho, se guarda por las dudas. Entonces, si nosotros consumimos muchos azúcares y no vamos a realizar una actividad física que las vaya a consumir esa energía rápida, entonces el cuerpo la va a guardar. ¿Y cómo la guarda? Como grasa. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta al mirar este
pictograma. Aparece esto, sabemos que, bueno, si no lo vamos a consumir, si no lo vamos a gastar enseguida, eso se va a guardar. Entonces, tratemos de no consumir más de lo que necesitamos y preferentemente no lo vamos a consumir cuando después vamos a hacer reposo, porque no lo vamos a estar gastando. En el caso de las grasas, recuerden que las grasas aportan energía, no todas son malas porque algunas son esenciales, es decir, que las necesita el cuerpo, pero hay algunas en particular que son las saturadas que pueden provocar trastornos a nivel cardiovascular y por eso es importante que conozcamos que están presentes. En la información nutricional que hablamos hoy, vamos a encontrar básicamente mucha información. Ahora, esa información, no todo es acerca de sustancias, aparece, como ven acá resaltado, el valor energético. Eso hace referencia a energía y no a materia. Por lo tanto, por más que se habla de información nutricional, acá no refiere directamente a las sustancias nutrientes, sino a la energía que aportan esos nutrientes. En cuanto a nutrientes, sería todo lo demás que aparece. En general, y es otra de las cosas que nos tenemos que fijar, aparecen referidas a 100 gramos, pero no en todos los casos. Lo que sí es importante es tener en cuenta cuál es ese total, porque no tiene sentido que sepamos que el alimento aporta 20 gramos de glúcidos si no sabemos en cuánta totalidad están siendo aportados esos 20 gramos.